Buenos días a todos. Agradecer a la sesión la invitación para estar aquí esta mañana. Y vamos a hablar de buscando el trigger fuera de las venas pulmonares. Después del trabajo seminal del doctor Heisager, donde se vio la importancia de los triggers en el inicio y perpetuación de la filación auricular en humanos, ya indicaba que había un pequeño porcentaje de pacientes donde el foco se situaba fuera de las venas pulmonares. Cuando vemos series más recientes que van buscando la inducción sistemática de esos focos con protocolos de estimulación que luego veremos, vemos que hasta en el 50% de pacientes se encuentran esos focos fuera de las venas. Bien es cierto que los focos de dentro de las venas son en general más arritmogénicos y también es cierto que en la filación auricular persistente se inducían más focos. Vemos que exclusivamente en el 45% de pacientes en esta serie los focos estaban localizados solo dentro de las venas pulmonares, mientras que en el resto había algunos fuera de las venas. Una cosa es que se induzca extrasistolia auricular y otra cosa es que participe como trigger en la inducción de la filación auricular. Lo comunicado oscila tanto como entre el 3 y el 30 de pacientes en que estos triggers extravena pulmonar actúan como inductores de filación auricular. Y la localización sabemos que pueden estar en cualquier sitio de las venas torácicas, así como en el ligamento de Marshall, seno coronario y cualquier parte de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Lo que sí es cierto es que con el procedimiento convencional, que es el procedimiento estándar de ablación circunferencial de las venas pulmonares, exclusivamente abarcaríamos los triggers que vienen de las venas pulmonares, lógicamente, pero fuera de ellas, de la pared posterior de la aurícula izquierda y del ligamento de Marshall, pero no los procedentes de otras localizaciones. Por tanto, viendo la importancia que tiene en el inicio de la filación auricular en humanos los triggers y que en algunos casos la eliminación de estos bastaría para curar la filación auricular, sabemos que el procedimiento estándar falla en aproximadamente un 30% de los casos y que una causa pueden ser estos triggers localizados fuera de las venas pulmonares. Y que hay evidencias claras de que la ablación de estos triggers extravenapulmonares, combinada o no con la ablación de venas pulmonares, mejora los resultados y puede conseguir suprimir la filación auricular. Por tanto, es una cosa importante durante el procedimiento. Ya hemos visto la importancia que tiene y ahora vamos a ver algunos detalles de dónde pueden provenir esos triggers. Seguro que todos tenemos algún caso similar a este nuestro, que por suerte, por la edad del paciente y demás, le indujimos la taquicardia intranodal antes incluso de hacer el procedimiento transectal y se curó la filación auricular con ablación de la vía lenta. Pero el problema es cuando nos damos cuenta de esto, a lo mejor después de haber hecho ablación de las venas pulmonares. Y es un hallazgo en esta serie del 2006 que es relativamente infrecuente, un 4% de una serie amplia de pacientes tenían taquicardia intranodal asociada como trigger, pero que indudablemente nos enseña que antes de quemar, de ir directamente, porque ya los pacientes muchas veces no vienen a tratamiento de la filación auricular, sino que nos los mandan incluso en la petición para ablación de venas pulmonares. Y yo creo que eso nos condiciona y quizás hay que pensar en esto porque en esta serie, de los 13 pacientes que se trataron solo con ablación de la vía lenta, 12 de ellos no tuvieron recurrencia de la filación auricular sin necesidad de dejar una parte importante de la aurícula cicatricial. En algunas ocasiones, como en este paciente nuestro, el trigger está tan alejado de las venas pulmonares como en la vena cava inferior. En este caso nos dimos cuenta ya cuando teníamos catéteres en las venas pulmonares y por tanto se había hecho el procedimiento transectal, pero no se llegó a hacer ablación y eliminando este foco se consiguió suprimir su filación auricular paroxística. En esta serie de 215 pacientes se veía lo que ya habíamos comentado, que los triggers que vienen de fuera de las venas pulmonares en general tienen acoplamientos más largos y son menos inductores de filación auricular y que aquí vemos que casi una tercera parte venían de la vena cava superior y el segundo sitio más prevalente era la pared posterior de aurícula izquierda y luego diversos sitios como decíamos, de otras localizaciones. Sin embargo, es llamativo que no se nombra la orejuela izquierda, que sin embargo en esta serie del grupo de natales, bien es cierto que esta serie únicamente un tercio de los pacientes tenían filación auricular paroxística, el resto era persistente, donde probablemente la orejuela izquierda tiene más importancia,
pero vemos que en los reprocedimientos de casi 1000 pacientes, casi una tercera parte tenían focos de la orejuela izquierda y en el 9% de ellos era el único foco responsable de la filación auricular. El problema que se plantea en estos casos es, claro, cómo hacer ablación. Tenían en la ablación una tasa de complicaciones baja, pero el éxito se conseguía más cuando no se iba al foco, sino que se aislaba la orejuela. El problema de aislar la orejuela es que dejamos un aislamiento que produce una disfunción mecánica y que obliga a anticoagular a largo plazo a estos pacientes. ¿Cómo podemos identificar el punto de origen y poner de manifiesto estos triggers? Está claro que si queremos verlo todo, necesitamos un protocolo de inducción, como en esta serie, que vean que hacen hasta 3 cardioversiones, dosis altas de isoprenalina, porque los triggers de fuera de las venas pulmonares necesitaban porcentualmente más dosis altas de isoprenalina para ponerse de manifiesto que los de venas pulmonares. Y utilizar, pues, múltiples catéteres multipolares, ¿no? Una vez que tenemos al paciente, ¿cómo podemos localizarlo? La situación más fácil es cuando hay extrasistolia auricular frecuente, porque podemos hacer una cartografía de activación de alguna manera, más o menos clásica. Cuando el paciente ya está en filación auricular, pues hay que ver si el trigger es el driver, que no sé si siempre lo es o el mismo no, pero probablemente las mapas de frecuencia dominante ayuden bastante más que los cafés. Y en ritmo sinusal hay algunos detalles que pueden sugerir de dónde puede venir el trigger en estos pacientes. Para ponerlo de manifiesto, ya hemos visto que las dosis altas de isoprenalina es lo más utilizado en la literatura, estimulación auricular, adenosina, cardioversiones repetidas, muchas veces hacen falta. Y lo que no sabemos es la sensibilidad de estos protocolos. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden influir los fármacos que toman, el nivel de sedación, el tono autonómico, la hora del día, muchas cosas. Realmente no sabemos qué sensibilidad tiene cada uno de los protocolos que podamos utilizar y menos la especificidad. La adenosina, que la podemos utilizar, como en este caso, para poner de manifiesto la conducción dormida en la vena pulmonar, también sabemos que a veces induce ectopia, como en este caso, aparte de poner de manifiesto la reaparición del potencial ectopia dentro de la vena pulmonar. Pero también en algunas ocasiones, como en este caso relativamente reciente en nuestro hospital, donde la taquicardia auricular únicamente se indujo, aquí ven la pausa que hace después de la infusión de ATP, y era la única manera de inducir esta taquicardia auricular, que quiero traerles la dificultad que tiene localizar estos triggers, porque en este caso, por ejemplo, que la taquicardia auricular era sostenida y la cartografía era mucho más fácil, aparentemente provenía de la zona del istmo mitral. Sin embargo, las aplicaciones en ese sitio no eran eficaces y finalmente era una taquicardia que venía desde el interior del seno coronario, ¿no? Y estamos hablando de una taquicardia auricular que se sostenía. Probablemente es mucho más difícil en otras situaciones. Por tanto, sería importante disponer de predictores que nos indiquen en qué pacientes tenemos que hacer ese protocolo más sistemático, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo que cuando un paciente, después de una ablación de venas pulmonares, recurre a la filación auricular y le repetimos el procedimiento, hay que buscarlo en todos, ¿no? La presencia de estos triggers fuera de las venas pulmonares, indudablemente todavía mucho más, y además, cosa que es bastante rara, bien es cierto, no hubiera reconexión de ninguna de las venas pulmonares ablacionadas. En el primer procedimiento igualmente podríamos ser tan sistemáticos como este grupo japonés, ¿no? Y hacer múltiples cardioversiones antes de la ablación y tal, pero bueno, hay predictores clínicos que ahora veremos, lo que pasa es que son bastante poco específicos y hay algunos hallazgos más específicos que sí nos pueden orientar hacia esa presencia de triggers extravenas pulmonares. En este artículo buscaban predictores de focos fuera de las venas pulmonares y vemos que sí, que el sexo femenino predecía la aparición de focos en vena cava superior y la dilatación de aurícula izquierda, los de pared posterior de aurícula izquierda, pero realmente, como vemos, son predictores bastante poco específicos, ¿no? Y de poca ayuda a la hora del procedimiento. Sí que hay algunos hallazgos anatómicos que podemos ver, como en este caso, que en el TAC previo se aprecia que tiene una persistencia de la vena cava superior izquierda que drena en el seno coronario, o a veces, como en este otro caso nuestro, donde
nosotros sistemáticamente intentamos coger el seno coronario desde vía braquial y vean cómo viene el catéter de seno coronario indicándonos la persistencia de la vena cava superior izquierda, un hallazgo anatómico que se correlaciona con focos procedentes de esa zona inductores de fibrilación auricular. Por tanto, esto nos puede orientar. Mucho más sencillo, pero estos sabemos que son pocos casos, son los casos de fibrilación auricular focal, donde hay múltiples trasistolia auricular, incluso podemos ver la morfología con alta densidad, y en estos casos está claro que son los casos más sencillos de identificar estos focos. Pero, como comentaba antes, es mucho más complejo en el paciente que a lo mejor exclusivamente le hacemos una cardioversión y hace un extrasístole que vuelve a inducir fibrilación auricular. Aquí es donde está el problema y estos focos son extremadamente difíciles de mapear y ablacionar. Vean en esta serie muy reciente donde en estos casos se consiguió éxito exclusivamente en localizar estos focos en el 30% de los pacientes. Incluso en un porcentaje de ellos no se podía ver ni de qué aurícula venían, si era de la derecha o la izquierda. Y lo que sí está claro es que aquí se vuelve a ver que cuando se conseguía la ablación con éxito de estos focos extravenapulmonares, la tasa de éxito de la ablación era mayor, o sea que es importante localizarlo. Y para redundar en la dificultad, aquí les traigo otro caso bastante excepcional de nuestro hospital, donde era un paciente con fibrilación auricular que podemos llamar focal, hacía rachas de taquicardia auricular, que a veces era más fibrilatoria, y donde se consiguió éxito de la ablación en esta posición. Aquí ven el catéter de vena pulmonar superior derecha, seno coronario y el catéter de ablación, que tiene un trayecto que podemos decir un poco inquietante, ¿no? Realmente es difícil intuir, no sé si alguien puede sospechar dónde está el catéter de ablación, ¿no? Con este curso que pasa por encima del bronquio izquierdo, por el tracto de salida, dice el doctor. Pues, a ver si... No ocurre. Aquí lo vamos a ver. Bueno, el vídeo no se ve, pero aquí lo pueden ver que efectivamente era un foco situado en el techo de la aurícula izquierda y donde la ablación endocárdica tuvo algún éxito transitorio. Entonces, se nos ocurrió que por ahí cerca, efectivamente, pasa la arteria pulmonar derecha, y lo que hicimos fue pasarlo por el tracto de salida a la arteria pulmonar, y entonces desde la arteria pulmonar se consiguió la ablación con éxito de ese foco epicárdico, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un caso que tenía una fibrilación auricular claramente focal, o sea que eso de alguna manera lo facilitaba. Por tanto, ya para concluir, decir que en pacientes con fibrilación auricular paroxística tratados con ablación se identifican con un protocolo exhaustivo trigger extravena pulmonar en hasta un tercio de los casos, que es importante que nos acordemos que algunos de ellos pueden tener taquicardias paroxísticas supraventriculares como trigger y que generalmente son los más jóvenes, que la localización puede ser ubicua en cualquier punto del endocardio, epicardio de aurícula izquierda, aurícula derecha o las venas torácicas, que el desenmascaramiento y la localización suele ser bastante complejo y de todas maneras sí que es importante intentar eliminarlos, puesto que la eliminación selectiva de estos triggers a veces incluso basta sin hacer nada más para suprimir la fibrilación auricular, pero en otras ocasiones hay que combinarla con la ablación de venas pulmonares para conseguir mejorar el resultado. Muchas gracias.